Antes de seguir, esta es la segunda parte de este capítulo 29. Si no han visto el capítulo anterior, que es la primera parte de este capítulo 29, les sugiero que la vean. Una vez dicho esto, vamos a comenzar y seguir con el control de la osmolaridad y de las concentraciones de sodio en el líquido extracelular. Vamos a ver principalmente cómo es controlada la osmolaridad del líquido extracelular a través de las concentraciones de sodio. ¿Por qué las concentraciones de sodio? Porque el sodio es el principal soluto, vamos a hablar así, que regula la osmolaridad del líquido extracelular. Vean, de hecho el Guyton nos dice que la osmolaridad y las concentraciones de sodio pues están muy ligadas a que el sodio es el ion más abundante del compartimento extracelular. Entonces hay que saber los valores principales, y los valores que nos da Guyton es que el sodio tiene un valor de 140 a 145 miliequivalentes, ¿ok? Y que la osmolaridad del compartimento extracelular, del líquido extracelular, es de 300 miliosmoles por mililitro, aproximadamente de 2 a 3 miliosmoles más o menos, es donde varía esta osmolaridad, ¿ok? La osmolaridad del sodio tiene una media de 142 miliequivalentes. Entonces son estos dos principales puntos a tomar en cuenta en este control de la osmolaridad. ¿Sí? De hecho dice, estas variables deben de controlarse de forma precisa para que los compartimentos intracelulares y extracelulares se distribuyan efectivamente. Pero, ¿cómo se calcula entonces la osmolaridad del plasma? Bueno, la osmolaridad del plasma normalmente no se puede calcular, o no se calcula, los laboratorios no lo llegan a calcular, ¿sí? Entonces usan una fórmula para aproximar cuánto es la osmolaridad plasmática más o menos del cuerpo, y esto lo hacen a través de medir la osmolaridad la osmolaridad de el sodio, o cuánta cantidad de sodio existe en el plasma. Esa es básicamente. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, aquí está la fórmula. La osmolaridad plasmática es igual a 2.1, que es una variable que Guyton nos da, por las concentraciones de las concentraciones de sodio en el plasma. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos esta fórmula y tenemos ya concentraciones de plasma de 142 miliequivalentes por litro, que es la media, ¿no? Entonces multiplicamos 2.1 por 142 miliequivalentes y el resultado es que vamos a tener una osmolaridad plasmática de aproximadamente 298 miliosmoles por litro. Si ustedes se dan cuenta, es una osmolaridad normal, ¿sí? Porque les dije que va de 2 a 3 más menos la osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Pero en algunos trastornos como nefropatías, en donde ciertas sustancias no son excretadas por el riñón efectivamente y se acumulan, esas cantidades, esos solutos que no puede filtrar el riñón, se van a quedar en la sangre y van a aumentar la osmolaridad plasmática. Por eso, para ser más exactos, esta osmolaridad plasmática se utiliza una fórmula agregada en la cual se utiliza nuevamente la constante, que es 2, la concentración plasmática del sodio, y se utiliza la concentración plasmática de urea y la concentración plasmática de glucosa. Estas dos se utilizan principalmente para tener una osmolaridad plasmática más exacta. Todas estas se suman y posteriormente el resultado se multiplica por 2. ¿Por qué es importante la glucosa y la urea? Bueno, la osmolaridad extracelular, como ya lo veníamos comentando, el 94%
4% nos dice Guyton que lo conforman el sodio, mucho sodio, además de aniones. ¿Cuáles? Principalmente los aniones de bicarbonato y de cloruro. El siguiente porcentaje o el restante de 3 a 4% lo va a formar efectivamente la glucosa y la urea. Es por eso que estos dos solutos se emplean para calcular la asociación en una persona nefrópata. Ahora, es importante, ya viendo todo esto, que la osmolaridad está dependiente mucho de las concentraciones plasmáticas de sodio. Es por eso que en esta ocasión vamos a ver los mecanismos que controlan esas cantidades de sodio y de agua, ¿sí? Principalmente en los riñones. ¿Y cuáles son esos sistemas? Bueno, principalmente son dos sistemas. Nos dice Guyton que hay varios, ¿no? Pero estos son los dos principales. El sistema osmorreceptor ADH y el mecanismo de la sed. El primero de ellos es el sistema de retroalimentación de osmorreceptores ADH. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, aquí tenemos el plasma, la circulación plasmática. Y cuando hay niveles bajos de agua en la circulación, ya sea, por ejemplo, por una hemorragia, ¿no? Que vamos a tener niveles bajos de agua, de solución, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nuestra osmolaridad? Pues va a estar aumentada, principalmente pues el sodio, ¿no? Porque ya conocimos que el sodio forma parte o gran parte de la osmolaridad del cuerpo, de la circulación del líquido extracelular. Bueno, esta osmolaridad, ¿por quién va a ser detectada? Bueno, va a ser detectada por unas células que se llaman células osmorreceptoras, que se encuentran en la región anterior del hipotálamo. En esta región anterior del hipotálamo van a estar estas células osmorreceptoras y básicamente van a, bueno, lo que dice Guyton es que se van a reducir, van a detectar esta osmolaridad. ¿Por qué principalmente? En otro capítulo, en este capítulo no lo explica, pero en otro, en el capítulo de hormonas, explica un poquito más de esta célula osmorreceptora y se cree que cuando hay un cambio a nivel extracelular de osmolaridad, donde hay más osmolaridad en la parte externa o más concentración de soluto en la parte externa, lo que sucede para regular la osmolaridad de dentro y fuera de la célula, todas las células generan la ósmosis o se provoca la ósmosis. Entonces en estas células osmorreceptoras no es la excepción y sucede la ósmosis, es decir, esta osmolaridad, aumento de la osmolaridad, va a hacer que la agua que esté dentro de la célula osmorreceptora pase hacia afuera y esta célula osmorreceptora se encoja. Por eso es que dice Guyton que se encoge esta célula receptora. Esto generará un estímulo nervioso. Estas células osmorreceptoras son neuronas, básicamente, que van a mandar fibras nerviosas hacia un núcleo, el núcleo supraóptico. Recordamos que el núcleo supraóptico, los núcleos, son un conjunto de células que tienen una principal función. Entonces, este núcleo supraóptico, como les decía, estas células osmorreceptoras lanzan sus células nerviosas al núcleo supraóptico y este núcleo supraóptico, como más adelante vamos a ver, se encarga de sintetizar el ADH o la hormona antidiurética. Este núcleo supraóptico se encuentra también en la región anterior del hipotálamo. Entonces se activa el núcleo supraóptico donde dentro está el ADH y a través del tallo hipofisiario y llegando al lóbulo posterior de la hipófisis, este ADH va a viajar a través de las células nerviosas, ¿ok? Principalmente, ojo, no va a viajar por ese sistema de circulación que normalmente se explica aquí en el tallo hipofisiario, que llega al lóbulo anterior, sino que este solamente viaja por o a través de los axones, a través de los nervios. Este ADH entonces viaja y aquí se queda en forma de vesículas, o se forman vesículas. Estas vesículas, cuando se necesite, se van a romper y
este ADH va a ser secretado hacia lo que es la circulación. Entonces, una vez dicho esto, pues el ADH llega a la circulación y hay un aumento de ADH. Este ADH, ¿dónde va a ir o dónde conocemos que va? Exactamente, aquí ya lo mostré, en la porción final del túbulo distal y túbulo colector cortical, así como del túbulo colector medular. Va a viajar este ADH por la sangre, va a llegar hasta el riñón y se va a unir a estos receptores B2 que están aquí y van a qué provocar? Pues provocar el aumento de la síntesis más bien de los canales de acuaporinas, ¿sí? Estas acuaporinas tipo 2. Esto va a generar la reabsorción, ¿sí? La reabsorción de agua en el túbulo distal, principalmente. Entonces va a generar la reabsorción de agua, de H2. ¿Esto qué va a generar? Aparte de esta reabsorción, bueno, pues que en esta zona, en los túbulos distales, el agua pues no exista y por lo tanto la orina salga concentrada, como ahorita lo mostramos que cambia de color, ¿sí? Y aquí lo mostramos también que hay una disminución de la excreción de agua porque esta va a estar siendo reabsorbida por el efecto de la hormona antidiurética, ¿ok? Esta agua va a generar, a final de cuentas, un aumento obviamente del agua y por lo tanto una disminución de la osmolaridad porque ahora ya vamos a tener más agua que soluto. Esta disminución de la osmolaridad va a ser un sistema de retroalimentación o sí, una forma de retroalimentación en la cual ya no va a haber una gran osmolaridad como se tenía antes y esta disminución de la osmolaridad va a generar una inhibición del núcleo supraóptico, una inhibición de las células osmorreceptoras. Para quedar más reforzado, solamente explicaré que cuando sucede lo contrario, cuando hay más agua, ¿sí? Más agua, pues la osmolaridad, como bien lo decía, va a estar disminuida. Al final de cuentas, las células osmorreceptoras no van a ser activadas, ¿ok? No van a ser activadas y el ADH va a estar disminuido a nivel sanguíneo. Por lo tanto, el ADH no va a poder activar a los túbulos distales, no se va a dar ni la reabsorción de agua y por lo tanto esta agua se va a quedar en el túbulo colector y va a aumentar la excreción de agua que nos dará como resultado una orina diluida cuando el ADH está disminuido y cuando la osmolaridad también lo está y hay demasiada agua. Y bueno, aquí está el sistema de retroalimentación osmorreceptor explicado o sintetizado en esta pequeña tabla, o bueno, perdón, este esquema, perdón, que nos trae el Guyton y que básicamente nos dice todo lo ya explicado. Ahora pasaremos a explicar un poquito más sobre cómo es que está intercalado toda esta síntesis de ADH en los núcleos supraópticos y paraventriculares para entender un poco de la fisiología de esta secreción. Bien, en la región anterior del hipotálamo tenemos dos núcleos principales que van a secretar ADH, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. ¿Okay? De estos dos, 5 partes de 6 la secretará el núcleo supraóptico y solamente una sexta parte la secretará el núcleo paraventricular de ADH. Ojo, ¿ok? Esta secreción de ADH se dará a través de los axones que lanzarán estos núcleos paraventriculares hacia el tallo hipoficiario y posteriormente llegarán en forma de vesículas hacia el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Okay? Es importante que cuando se activan estos núcleos paraventriculares y por lo tanto todos los axones que están conectados a estos a través de la entrada de calcio principalmente, nosotros conocemos que los núcleos paraventriculares se estimulan a través de las células osmorreceptores que detectan el cambio de osmolaridad principalmente cuando hay un aumento de la osmolaridad en el plasma. Entonces es ahí cuando el calcio principalmente es el que entra para activar
todo este sistema y cambiar la membrana plasmática o la energía de la membrana plasmática y generar así que estas vesículas se sean secretadas hacia lo que es el plasma o la circulación. ¿Okay? Eso ya lo explicamos, de hecho, ¿no? Pero hay que explicar también que hay una región que también ayuda o está implicada en la secreción de ADH, que es la región anteroventral del tercer ventrículo, también llamado AB3B. Esta región va a tener en sí algunos órganos, órganos que básicamente son células. En este caso el órgano subfornicular que está en la parte superior o muy superior de esta región anteroventricular ventral, como lo vemos aquí en la imagen, y otro que está muy debajo de esta región AB3B, que es el órgano vasculoso de la lámina terminal. Entre estos dos existe uno que es el núcleo preóptico mediano. Este núcleo preóptico mediano va a ser uno de los importantes en la regulación secundaria para la activación o síntesis de ADH. ¿Por qué? Bueno, más bien de secreción. En estos puntos no se va a sintetizar ADH, ojo. Solamente estos van a servir de puntos de activación o de estimulación a estos núcleos. Este núcleo preóptico mediano tiene inervación a través de sus axones y contacto con los órganos vasculosos de la lámina terminal, el órgano subfornical y principalmente el núcleo supraóptico, que es donde nos interesa. Además, este núcleo preóptico mediano tiene una conexión hacia el bulbo raquídeo, o más bien el bulbo raquídeo y los centros de control de la presión arterial que se encuentran aquí, que más adelante los vamos a ver, estos conectan hacia el núcleo preóptico mediano. Es por eso que, como vamos a ver más adelante, la presión arterial juega también un valor importante en la secreción de ADH. Una lesión en esta zona ventricular del tercer ventrículo, ¿qué creen que genere o qué creen que suceda si es que se daña esta zona? Bueno, esta zona va a hacer disminuir la secreción de ADH, disminuir la sed del apetito del sodio y la presión arterial, principalmente porque si se daña esta zona no hay registro para que se active el ADH ni la presión arterial, por más que esté detectándose, pues se esté detectando baja, pues este núcleo preóptico no va a generar la secreción de ADH que se estimule. Pero en los estímulos eléctricos en esta región y la angiotensina 2 van a tener un efecto positivo en este núcleo y por lo tanto una estimulación a la secreción de ADH, de sed, de apetito al sodio y de la presión arterial. Además, hay que recordarlo, y lo voy a recordar de Guyton, es que hay células osmorreceptoras alrededor de los núcleos supraópticos, del núcleo paraventricular, de los órganos vasculosos, de todos estos órganos, en los cuales hay células especializadas, las cuales se llaman osmorreceptores porque pueden detectar las cantidades de soluto que hay fuera de su líquido intracelular. ¿Ok? Entonces, recordando, un aumento de la osmolaridad por lo general es detectado por estas células osmorreceptoras y por lo tanto van a aumentar la secreción de ADH, la sed, el apetito al sodio y la presión arterial. ¿Okay? Además de que hay arterias especializadas en estas zonas, las cuales van a permitir esa detección de las células osmorreceptoras en la osmolaridad del plasma que se encuentra circulando en estas arterias especiales que permiten el paso de iones. Y bueno, aquí como dato extra encontré una resonancia magnética en la cual se observa este órgano subfornicular, que es este de aquí, que se encuentra en esta zona de acá. Ven, aquí está el órgano funicular, aquí está el bulbo raquídeo y aquí abajito en esta zona, ¿sí? Se puede ver, está lo que es el núcleo supraóptico, la hipófisis, etc. Pero ahora,
Además de la osmolaridad, la presión arterial va a jugar un papel importante en la liberación de ADH. ¿Ok? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en el callado aórtico principalmente y el seno carotidio y las aurículas del corazón, que son partes importantes de detección de presión arterial, ¿sí? Ya sea de alta intensidad o de baja intensidad de presión arterial, en estas zonas va a haber vasoreceptores, ¿sí? Esto es un tema aparte, pero básicamente va a haber células que se detectan a la distensión o se activan a la distensión o a la disminución más bien de la, del flujo sanguíneo, de la presión arterial que existe en las paredes de estos capilares. Y bueno, estos son reflejos vasoreceptores arteriales y reflejos cardiopulmonares. Estos reflejos vasoreceptores van a hacer eh, o se van a poder activar y estos van a lanzar fibras aferentes hacia lo que son los vasos y los nervios glosofaringeos que van finalmente a llegar al bulbo raquídeo, principalmente al núcleo del tracto solitario, y este núcleo del tracto solitario va a lanzar otras fibras, otros axones hacia principalmente esa zona antes mencionada que se llama AB3B, que como ya lo habíamos mencionado, el núcleo preóptico mediano está ahí conectado con el núcleo del tracto solitario, todo el bulbo raquídeo. Entonces, esta zona, a la vez de que activa el núcleo preóptico mediano, también tiene conexión con ¿quién creen? Exactamente, con el hipotálamo, la región anterior del hipotálamo, el cual tiene el núcleo supraóptico y dentro tiene el ADH. Entonces, esta conexión es la que va a ayudar a la liberación de ADH por un estímulo de la presión arterial. Pero ¿en qué casos se va a estimular ADH o se va a estimular la secreción de ADH en una presión arterial? Bueno, principalmente cuando hay una disminución de la presión arterial, ¿sí? Una presión disminuida o hay una disminución del volumen sanguíneo. En estos dos casos es ahí cuando el ADH va a ser estimulado o va a liberarse. Porque si ustedes lo piensan, el ADH lo que va a hacer es reabsorber agua. Por lo tanto, al reabsorber agua, esa disminución del volumen sanguíneo o esa disminución de la presión arterial va a generar esa reabsorción de agua van a generar que esta disminución de presión arterial y este volumen sanguíneo pues no se lleven a cabo, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la importancia cuantitativa de la osmolaridad o de los cambios de osmolaridad en la sangre y de los reflejos cardiovasculares o de la presión arterial? La verdad es que la osmolaridad, como aquí bien lo dice Guyton, va a ser más sensible, los cambios de osmolaridad van a ser más sensibles al ADH, es decir, el ADH se va a liberar con mayor facilidad, ¿sí? En cambios de osmolaridad muy pequeños, ¿ok? Pero, sin embargo, la reducción de un volumen sanguíneo grande, ¿sí? Que haya una hipotensión grande, una disminución de la presión arterial grande, va a hacer que el ADH se libere en grandes cantidades, ¿ok? Entonces, aquí está el ejemplo. Vean, esta parte de aquí es una, digámoslo así, es cuando se está liberando, o perdón, cuando se está generando un aumento en la osmolaridad. Vean que el cambio de osmolaridad no llega ni a los 5 cambios porcentuales, ¿sí? O el cambio porcentual 5%, no llega ni eso. Y al 1% ya el cambio porcentual de osmolaridad, es decir, de un aumento de osmolaridad del 1%, ya está generando una secreción o un aumento de ADH en el plasma. Y si sigue aumentando ese cambio porcentual de osmolaridad en nuestra sangre, esta ADH en el plasma sigue aumentando. Vean esto. Pero, ¿qué pasa? Hay algo contrario, ¿sí? Esta es una línea que marca cuando empieza a perderse eh, volumen sanguíneo. ¿Ok? Cuando hay un volumen sanguíneo, una pérdida sanguínea. Entonces,
Cuando empieza a haber una pérdida sanguínea, vean que los cambios de ADH, vean, cuando hay un 5% de pérdida sanguínea, pues si ustedes se dan cuenta, la elevación o la secreción de ADH en el plasma no es mucha, de hecho, vean, no cambia. Pero en cambio, si se está perdiendo a lo mejor 10% de sangre, que es como por acá, ¿sí? Un cambio porcentual de 10% por una hemorragia grave, es ahí cuando el ADH empieza a hacer su acción, pero no simplemente empieza a aumentar, sino que empieza a aumentar de una manera descomunal. Vean, sube hasta aquí, le gana a esta línea o este aumento de ADH provocado por un aumento de osmolaridad. Es así como Guyton nos explica básicamente cómo es que sucede esto que acabo de explicar. Por último, para terminar con esta estimulación de ADH y de este sistema de osmolaridad, ADH, presión arterial ADH, hay otros estímulos que generarán tanto el aumento del ADH como la reducción de ADH. Para el aumento de ADH, vamos a tener que, como bien sabíamos, un aumento de la osmolaridad plasmática generará un aumento. Cuando hay una disminución del volumen y una disminución de la presión arterial, también se generará. Otro de los casos es cuando hay una náusea. ¿Por qué? Porque hay una pérdida tanto de soluto como de agua. En algunos casos es más de agua y por lo tanto se queda más concentrada en nuestro plasma y se genera un aumento de osmolaridad, ¿sí? Hipoxia, generalmente por la presión arterial o por la disminución del volumen sanguíneo generan estas hipoxias. Fármacos como morfina o nicotina que nos menciona Guyton que van a inhibir directamente a los núcleos o al sistema nervioso y van a generar este aumento de ADH, bueno, más bien la estimulación de ADH. Y la reducción de ADH es dada pues por todo lo contrario, ¿no? Cuando hay una disminución de la osmolaridad plasmática, cuando hay un aumento del volumen de sangre y de presión arterial. Y uno de los importantes, por ejemplo, y algo común que vemos en una persona que está bebiendo o tomando alcohol, es que cuando toman alcohol las personas van a tender a ir al baño mucho, van a hacer una orina muy diluida a veces, ¿sí? O sí, a veces una orina muy diluida, van a ir varias veces al baño. ¿Por qué? Porque el ADH, recordemos que reabsorbe agua. Entonces, si no está el ADH funcionando, porque el alcohol inhibe al ADH, esta persona va a estar secrete y secrete agua, o yendo y yendo al baño, ¿no? Va a tener una diuresis aumentada. A ver la importancia de la sed en el control de esta osmolaridad y de las concentraciones de sodio en el líquido extracelular, porque como sabemos, pues a nosotros nos tiende a dar sed. ¿Por qué? Principalmente cuando estamos deshidratados, cuando faltan cantidades principalmente de sodio o de plasma o de líquido, de agua. ¿Ok? Pues es necesaria para que funcione el sistema de retroalimentación de osmorreceptores ADH, es necesaria una ingestión adecuada de líquidos, porque con estos vamos a poder regular si hay grandes cantidades de sodio o pequeñas cantidades. Estos osmorreceptores van a generar esa retroalimentación. Y bueno, la ingestión de líquidos principalmente está regulada por un mecanismo de sed, es decir, el deseo consciente de agua o de beber agua, aquí se me fue, ¿no? ¿Y dónde está este centro de sed? Bueno, nos dice Guyton que principalmente se encuentra, fíjense, que se encuentra cerca de este núcleo esta zona anteroventral, donde está el núcleo preóptico mediano y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Ahí se encuentra el centro de la sed también, y con ello podemos decir que también está bien vascularizada esta parte, y tiene que estar bien vascularizada. ¿Para qué? Para que, bueno, aquí están las zonas de vascularización. ¿Por qué? Porque estos centros de sed también van a detectar la osmolaridad
principalmente la osmolaridad de líquido de la parte extracelular, del plasma, ¿sí? Dice el Guyton que cuando ellos le inyectaron directamente a esta zona una cantidad de soluto o de osmolaridad alta, una gran cantidad, este centro de SET se activó, ¿ok? Principalmente se activa por el movimiento de ósmosis que tiende a que el agua vaya al lugar de más concentración. Entonces es así como el centro de la SET se activa, ¿ok? Y ese es el principal punto que activa el que nosotros tengamos esa necesidad para beber agua, la osmolaridad aumentada, ¿ok? Principalmente de sodio, pues claro está, ¿no? El segundo es una disminución del volumen de líquido extracelular y de la presión arterial. ¿Por qué? Bueno, hay dos puntos que refuerzan este funcionamiento o esta activación de que nosotros tengamos esa sensación de sed o de querer beber agua. La principal es porque, como ustedes recuerdan, el volumen de líquido extracelular y de la presión arterial está siendo identificado por ciertos receptores a lo largo de nuestro cuerpo, principalmente los barorreceptores cardiopulmonares y arteriales sistémicos. Estos detectan niveles disminuidos de volumen de líquido extracelular y de presión arterial, lo mandan, como ya habíamos visto anteriormente, hacia estas zonas y cabe recalcar que también el centro de la SET está en estas zonas y es por eso que se activa, ¿ok? Se activa este punto. Además de que, claro, se va a activar el ADH y del núcleo supraóptico, pero es clave que el centro de la SET también se active porque si nosotros vamos a reabsorber agua, pues necesitamos también consumirla. ¿Ok? El siguiente o el tercero más importante que regula lo que es el centro de SET es la angiotensina 2. Esto principalmente se dice que se estimula. ¿Por qué? Porque cuando hay una disminución del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial, además de esto, para recuperar volumen, el cuerpo, además de activar la hormona antidiurética, también activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, en el cual, si ustedes recuerdan, una de estas monas es la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 al final de cuentas va a estar en toda la circulación sistémica y puede llegar al centro de la SET y activar directamente a estas neuronas del centro de la SET y así generar también una estimulación de hormona antidiurética ADH y también estimular el querer beber agua. Otros pues factores que van a poder estimular el querer beber agua, la necesidad de beber agua, es la sequedad de la boca y de las mucosas del estómago. ¿Sí? Normalmente aquí nos dice que el simple hecho de ya empezar a ingerir o mantener algún líquido en nuestra boca, ese simple hecho va a empezar a generar que el centro de la SET empiece a disminuir porque ya le estamos dando esa estimulación de beber agua. El quinto es la estimulación de digestivo y faringio que influyen en la SET. En esto se ha visto que, por ejemplo, cuando se inserta un balón, como en esta imagen que se ha insertado un balón en el estómago, esta distensión de principalmente que es el factor principal, esa distensión que hace el estómago va a generar que el centro de la SET disminuya. Claro, ese centro de la SET va a disminuir o va a ser inhibido por esta distensión del estómago, pero a la larga va a volver a activarse porque al final de cuentas se da cuenta que pues no le está llegando agua, no está ingiriendo el paciente agua. Y bueno, la tabla de Guyton, Guyton nos ofrece una tabla
donde hay factores que aumentan la sed y que reducen la sed. Por ejemplo, aquí en el principal, les digo, es el aumento de la osmolaridad, la disminución del volumen de sangre y de la presión arterial, el aumento de la angiotensina 2 y la sequedad de la boca. Una reducción de la sed sería que haya niveles disminuidos de osmolaridad, aumentados de volumen de sangre, así como de presión arterial, y una disminución de la angiotensina 2, así como la distensión gástrica que les explicaba anteriormente. Entonces, al final de cuentas, la capacidad de los seres humanos de medir la ingestión de líquidos es importante porque así vamos a evitar la hidratación excesiva. ¿Sí? Es importante esa retroalimentación negativa para poder generar que nosotros no haya una sobrehidratación, no generemos una sobrehidratación. Normalmente, cuando nosotros ingerimos agua y tenemos sed, claro, vamos a parar esos estímulos del centro de sed después de 30 a 60 minutos. Es decir, de 30 a 60 minutos el líquido que consumamos va a llegar a nuestro sistema y va a regular esa osmolaridad a lo mejor aumentada o ese volumen de sangre disminuido de la presión arterial a los 30 a 60 minutos. Durante ese proceso, el centro de la sed va a seguir activo y nosotros vamos a poder seguir consumiendo y consumiendo agua. Es por eso que es importante evitar la sobrehidratación. ¿Y cuál es el umbral del estímulo al cual nosotros vamos a querer beber agua? Bueno, los riñones deben excretar continuamente una cantidad obligatoria de agua. Esto es clave que nosotros intentamos. Siempre las personas, todas, van a estar en un proceso de deshidratación, ¿sí? Algo que se llama tendencia a la deshidratación. Todos porque el cuerpo desecha metabolitos o genera siempre metabolitos, es decir, desechos que el cuerpo no va a utilizar, que no le sirve y que los va a tratar de sacar, ya sea por las heces, por la sudoración, por la orina, por la respiración. Y todos esos procesos generan también que se lleve consigo agua, ¿ok? Entonces, a la vez que nosotros sacamos esos metabolitos, esos desechos, también agua se está desechando, vamos a ponerlo así, en estos procesos. Por ello, el cuerpo se dice que tiende siempre a la deshidratación, pero principalmente cuando, aquí lo tenemos, cuando la osmolaridad, ¿sí? Principalmente ya sabemos que la osmolaridad está muy definida por el sodio y principalmente cuando hay un aumento de 2 miliequivalentes o más por litro de sodio en sangre, es ahí cuando la osmolaridad o el estímulo de beber se va a activar y nosotros vamos a empezar a beber. ¿Esto para qué? Para evitar más adelante una deshidratación severa y que el cuerpo pues, no la pueda parar con el beber agua. Ahora, estos dos mecanismos, los de osmorreceptor ADH, que es al final de cuentas activar el ADH en los túbulos para que reabsorban más agua, para que activen las acuaporinas y reabsorban agua, y de la sed para que nosotros consumamos agua, son o trabajan en paralelo. Aunque nos dice Guyton que uno de los dos puede hacerla o suplirla y, por ejemplo, trabajar el osmorreceptor ADH solamente o el de la sed solamente para poder trabajar esta osmolaridad de nuestro plasma. ¿Ok? Pero vamos a ver. Bueno, y esto se hace valer en esta tabla o en esta gráfica. Se hace notar. Vean, cuando nosotros tomamos sodio, ¿sí? Sodio,
30, 60, 90. Nosotros tenemos un sistema de H y de Z normales. Nosotros vemos esta formación, ¿no? O sea, las concentraciones de plasmáticas tienden a aumentar un poco, pero no son del todo anormales, ¿no? O sea, lo está regulando el ADH como puede, ¿ok? Pero cuando el sistema de ADH y el del Z están bloqueados, que es esta línea tan pronunciada, vean cómo es que nosotros ya con solo ingerir otros 30 más mil equivalentes, vean hasta dónde se espera, hasta 140, cuando lo normal es a lo mejor unos 135. Aquí se dispara 140 y posteriormente 144 y así sucesivamente, ¿sí? Es por eso que de vital importancia estos dos sistemas para controlar las concentraciones plasmáticas de sodio y la osmolaridad de este. Y bueno, otro de los puntos importantes que ustedes a lo mejor, bueno, de hecho el Guyton así lo comenta, pensarán que también regula la osmolaridad del sodio y del líquido extracelular puede ser la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2, así como la aldosterona, funcionan de importantes reabsortivos de sodio, ¿ok? Reabsorben sodio, claro está. Pero ahorita vamos a ver el por qué no juegan un papel importante en el control de la osmolaridad y de las concentraciones de sodio en el líquido extracelular. ¿Por qué no son tan importantes? Vean, la angiotensina de 2 y la aldosterona juegan un papel escaso efecto sobre las concentraciones de sodio, excepto principalmente en condiciones extremas. ¿Por qué? Bueno, vamos a recordar un poco un esquema que está en el anterior video, en el cual recordamos que la angiotensina 2 se eleva cuando principalmente hay disminución de sodio o disminución de la presión arterial y del líquido celular. Esta angiotensina 2 estimula a la aldosterona o la secreción al final del sistema renina-angiotensina para estimular la aldosterona. Esta aldosterona genera una acción en los túbulos renales de reabsorción de sodio, así como la angiotensina 2 propiamente hace una constricción arteriolar aferente, y además tiene una implicación directa en la estimulación de los túbulos proximales, del asa de Henle, del túbulo distal, para generar una estimulación de canales cotransportadores que, si ustedes se dan cuenta, generan una reabsorción de sodio principalmente, ojo, de sodio. Pero nosotros, nos comenta el Guyton que cuando nosotros reabsorbemos sodio, ¿sí?, también vamos a tender a reabsorber agua con ello. Entonces, si nosotros reabsorbemos sodio y reabsorbemos agua con ellos, el resultado neto va a ser cantidades iguales de sodio y cantidades iguales de agua. Por lo tanto, nuestra osmolaridad la osmolaridad de la sangre va a quedar completamente igual porque estamos reabsorbiendo las dos cantidades iguales, tanto de agua como de sodio. Por eso es que la angiotensina 2 y la aldosterona no juegan un papel importante o escaso en las concentraciones de sodio cuando principalmente está desregulado. Solamente en condiciones extremas que vamos a ver más adelante. Vean, aquí tenemos un ejemplo de esto en el cual podemos ver que básicamente, si ustedes se dan cuenta, aquí esta es la parte normal, esta línea esta marca el sistema, los sistemas trabajando normalmente, es decir, el sistema de aldosterona trabajando normalmente, el sistema de angiotensina o de sistema de renina-angiotensina, el sistema de osmoreceptores ADH, el sistema de SET. Esta línea roja marca que todos están funcionando perfectamente y que a la ingestión de sodio esto no se inmuta, el cuerpo no se inmuta y sigue manteniendo una concentración plasmática de sodio perfecta, ¿no? O estable, vamos a llamarlo así. Pero ¿qué pasa? Digamos, pues entonces le voy a quitar la angiotensina 2 y la aldosterona, vamos a retirarle la glándula suprarrenal o yo qué sé yo, ¿no? Y el caso es quitar ese sistema de aldosterona, bloquearlo, pero vean, aún así al bloquearlo,
ustedes dirán, no, pues al bloquearlo, pues a lo mejor cuando nosotros queramos una ingestión de sodio o empezamos a aumentar la ingestión de sodio, pues a lo mejor esta va a variar, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, al quitar el sistema de aldosterona no sucede más que la permanencia. Vean, la permanencia y el control de las concentraciones plasmáticas de sodio. ¿Por qué? Porque los principales que manejan esas concentraciones plasmáticas de sodio y que las mantienen en niveles normales son los osmorreceptores ADH y el mecanismo de SET. Y bueno, aún así, como les decía, en condiciones extremas va a haber pues excepciones, claro está. Pero hay dos razones principales por las que la angiotensina 2 y la aldosterona no tienen un efecto importante en las contracciones de plasma. Y estas son la primera. Bueno, la primera ya se las acabo de explicar con este esquema, que es básicamente al reabsorber sodio en los túbulos, también reabsorbemos agua. Y la segunda es explicada a través de los osmorreceptores o de los ADH. ¿Por qué? Porque el sistema de ADH o de osmorreceptores y también el mecanismo de SET principalmente se activan cuando hay aumentos de sodio y característicamente también cuando hay niveles disminuidos de plasma en sangre, bueno, de líquido extracelular, líquido extracelular y que provoca la disminución de la presión arterial, ¿sí? Estos dos estímulos hacen que el sistema de ADH y SET se activen, pero vamos a ver cuáles son las diferencias que hacen que este sistema sea el más importante en el control de la osmolaridad y las concentraciones de sodio. Pues estos son los dos principales, que hay una ingestión de agua y un aumento de la reabsorción de agua. Y aquí, ¿dónde está el sodio? Exactamente. Aquí no hay reabsorción de sodio. Esto hace generar que al final de cuentas nosotros tendamos a normalizar las concentraciones de sodio, sí o sí, las concentraciones. Aquí no importa principalmente a diluir las concentraciones. Por ejemplo, si hay un aumento de sodio así en la sangre, el sistema de ADH y de SET, ¿qué van a hacer? Pues van a ingerir más agua para diluir ese líquido, el líquido extracelular, lo van a diluir a través de la ingestión de agua y van a generar una osmolaridad, exactamente, una osmolaridad normal, ¿ok? Así como van a reabsorber agua para generar una osmolaridad normal y concentraciones normales de sodio, aparentemente, aunque hay una disminución de sodio, ¿ok? Perdón, aunque haya un aumento de sodio. Así como si hay una disminución de la presión arterial, esta va a generar al final de cuentas una disminución también de la osmolaridad y una generación de ingestión de agua y de reabsorción de agua para que normalizar principalmente eh, la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Okay? Entonces son los dos principales, al final de cuentas, razones principales por las cuales la angiotensina 2 y la aldosterona no tienen un efecto importante. Porque si ustedes se dan cuenta, la angiotensina 2 y la aldosterona tienen un efecto solamente cuando disminuye el sodio, y eso puede ser no por una disminución de osmolaridad, sino disminuye el sodio porque a lo mejor no llega a la mácula densa como debería llegar y se genera una reabsorción grande de sodio, pero también tanto de agua, y eso hace que la osmolaridad no cambie, no varíe en nada. Pero en cambio, si hay un aumento del sodio, ese aumento del sodio, ¿quién lo detecta? Pues la osmolaridad, los sistemas de receptores de osmolaridad de ADH y de SET, y eso genera una normalización de estas concentraciones tan elevadas de ADH. Y bueno, ¿en qué patologías, porque son patologías al final de cuentas,
va a predominar, digámoslo así, ese proceso donde sí va a depender un poco el control de la osmolaridad de estos sistemas. Bueno, en situaciones aberrantes como son el hiperaldosteronismo primario, en el cual pues, va a haber un aumento de la aldosterona, ¿sí? Una secreción gigante de la aldosterona, en la cual va a haber un aumento gigante, como les decía, de la reabsorción de sodio, y eso va a generar al final eh, al final una activación del sistema ADH y de SET que van a tender aún así a regular la osmolaridad del sodio. Otra de las variantes es la suprarrenalectomía o la enfermedad de Addison, en la cual va a haber niveles bajos de sodio y con esto va a llevarnos principalmente a la disminución del volumen plasmático por también eh, la poca reabsorción de sodio que hay en los túbulos. Eso va a generar también que el agua no tienda a reabsorberse y se vaya con Juan por su casa y se excrete. Y al final de cuentas, ¿qué creen que va a pasar? Si no hay sodio, ¿sí? Si no hay sodio y si se está perdiendo volumen por esa incapacidad del cuerpo de reabsorber el sodio, pues va a haber una disminución de la TA. Y esta disminución de la TA, al final de cuentas, va a tender a estimular el sistema de ADH y de SET. Si ustedes se dan cuenta, al final de cuentas, sí, en estas situaciones, eh, la osmolaridad eh, sí la controla, sí la controlan estas enfermedades porque hacen estimular al final de cuentas al sistema de ADH y de SET, ¿sí? Solamente es una vista, ¿no? De que, o sea, en estas situaciones sí controlan la osmolaridad, claro, sí, en niveles disminuidos de osmolaridad, en niveles disminuidos de NH o niveles aumentados de osmolaridad por la reabsorción grande de sodio, pues sí, sí controlan la osmolaridad del cuerpo, pero al final de cuentas, el que se va a encargar de los platos rotos es el sistema de ADH y de SET. Por último, veremos el mecanismo de apetito por la sal, que es uno de los más estudiados, más interesantes. ¿Por qué? Porque este es uno de los principales que nos da ese apetito también por consumir sal, que normalmente Guyton nos dice que la ingesta media de sodio de una persona normal es de 100 a 200 equivalentes al día. Son cantidades exorbitantes, son cantidades muy grandes. Claro, en una población occidental, claro está, porque muchas culturas van a tener diferentes tipos de cantidades de sodio, van a variar. Principalmente esta es una persona industrializada en un mundo occidental, ¿ok? Con grandes cantidades de sodio, ¿sí? Es decir que el cuerpo solamente con que consumamos 10 a 20 mil equivalentes al día de sodio, nosotros podemos funcionar, ¿sí? Es lo que nos comenta el guide. Entonces esas grandes cantidades de sodio están de más, principalmente porque están involucradas en todos los condimentos, en todos los alimentos, y este aumento de sodio, sí, los principales estímulos que aumentan este apetito por la sal, principalmente van a ser la disminución del sodio, la disminución del volumen extracelular o la disminución de la tensión arterial, principalmente asociadas a la insuficiencia circulatoria. Entonces, cuando nosotros tenemos disminuciones de sodio o de volumen principalmente, hay una deshidratación, pues tendremos a consumir agua que en ciertos casos, pues el agua está formada también por cloruro de sodio. Entonces, en algunas soluciones, claro está, ¿sí? Como las soluciones intravenosas, ¿no? Al 0.9%, por ejemplo. Pero esto es un problema.
¿sí? Al final de cuentas. ¿Por qué? Porque Guyton fue uno de los primeros que dijo que la mayoría de las personas que consumen más sodios del necesario para la homeostasis, que solamente se necesitan de 10 a 20 equivalentes, y las pruebas dicen que indican que esta ingestión actual que nosotros estamos teniendo por el sodio causa trastornos cardiovasculares de hipertensión, ¿sí? Principalmente por un aumento de ingestión, de reabsorción de sodio, ¿sí? Que generan, al final de cuentas, hipertensión, ¿sí? Este mecanismo de apetito por la sal se estipula que también está cerca de los mecanismos neuronales del apetito por la sal, perdón, cerca de los mecanismos de la sed que ya habíamos marcado, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por este capítulo. Muchas gracias por escucharme, por verme. Y bueno, eh, en- yo creo que en estas vacaciones estaré subiendo más videos. A lo mejor de esta misma capítulo, de estos mismos capítulos del riñón, o tal vez cambie a hormonales. No lo sé, pero pues ahí estaré en esas vacaciones, eh, viendo un poco más, dedicándome un poco más a los videos. Y bueno, nos vemos. Gracias.